60, principios de los 70, en España y en América Latina, porque siempre hemos tenido una dimensión latinoamericana. Al publicar en lengua española, pues nuestro público está en todo el mundo de lengua española, en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Los grandes grupos editoriales compran a editoriales más pequeñas y entonces se pierde esa independencia. No, en Kairos, al ser una editorial familiar, pues nos hemos mantenido independientes de estas corrientes. Muy nuevo en España. Eso no fue problemático de publicar. No había censura sobre esto, aunque España era un país muy católico, pero no había problema. Era muy minoritario. Luego esto se ha hecho mucho más popular y hoy en día son libros, muchas editoriales publican a grandes maestros y grandes pensadores, ¿no? Otro aspecto, tiene que valorar que sean libros atractivos, que sean comerciales, que pueda llegar a un gran público. Kairos tiene muchos registros, tenemos más de 1000 libros publicados, tenemos 1200. No, quizás el mundo cristiano lo ha dejado de lado, pero no quiere renunciar a su profundidad espiritual y busca precisamente en tradiciones asiáticas o en otros tipos de espiritualidades. La India, desde hace muchos siglos, ha despertado interés en Occidente, distintos tipos de interés, y no siempre muy bien enfocado, pero siempre ha sido una tierra, un lugar de sabiduría. Canal de YouTube Español por Dentro. Pues durante el transcurso de este canal yo he invitado a muchos personajes que tienen que ver con literatura, con arte, con música, pero también con el mundo de casas editoriales. Y hoy tengo conmigo un invitado muy especial con rutas en la India, pero vive en España, Agustín Paniker. Muchas gracias, señor Agustín, por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme, yo encantado. Bueno, para mí es un placer tenerte a ti, Agustín, en este canal. Yo ya pues conocí a Agustín por Facebook y pues nos pusimos en contacto ahí y desde hace unos meses estaba planeando esta entrevista, pero por una razón u otra no lo pudimos hacer, pero pues por fin estamos aquí. Así que, Agustín, sobre todo, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, estoy contento de estar aquí en este momento, en Barcelona. Yo vivo en la ciudad de Barcelona, aunque viajo bastante por Sí. España y por el mundo. Claro, qué bien. Pues como dije en el principio de la entrevista, Agustín tiene rutas en la India, pero déjame presentarle un poco sobre Agustín. Agustín Paniker, nacido en Barcelona en 1959, es escritor, editor y director de la editorial Kairos, especializado en filosofía, espiritualidad y religiones comparadas, y precisamente sobre esta editorial vamos a hablar en detalle en esta entrevista. Es hijo del filósofo Salvador Paniker, ha consolidado el legado familiar impulsando obras que dialogan entre Oriente y Occidente. Es autor de libros como Índica, el jainismo y la sociedad de castas, que exploran con profundidad las tradiciones del sur de Asia. Además, enseña en másteres universitarios y promueve traducciones directas de textos sagrados. Su trabajo editorial y docente se caracteriza por el rigor académico y el respeto intercultural y una profunda sensibilidad espiritual. Así que con esta obra de trabajo tan impresionante, otra vez es mi honor tenerte a mi canal, Agustín. Tengo mucha ilusión de entrevistarte. Pues yo estoy encantado aquí y miraremos de que sea una conversación interesante y Claro, claro. fértil. Bueno, pues Agustín, mi primera pregunta para ti es, ¿podrías contarnos un poco sobre tus rutas indias, ¿no? Y qué te motivó a, bueno, pues, no sé, qué te motivó a fundar el editorial Kairos y cuál fue
tu visión inicial para la misma? Sí, bueno, yo tengo que decir que la editorial no la fundé yo. Claro, claro, sí, sí, La sí. fundó mi Yo. padre, Salvador, Ujú, hace 60 años. Por ujú. lo tanto, ya tiene una trayectoria larga, 60 años. Pero sí es verdad que yo entré en la editorial muy joven. Y me he mantenido allí pues muchos años. Bastantes más de 40 años llevo allí. Entonces la editorial nace con la idea de Salvador y que yo he prolongado como un puente, por decirlo así, un puente de diálogo. De diálogo, siempre publicamos libros de ensayo, de no ficción, pero libros de filosofía, de psicología, de espiritualidad, libros prácticos, libros de pensamiento, en general traducciones de textos clásicos, pero sobre todo nos interesa ese diálogo pues entre Asia, y Europa o Occidente, Oriente, Occidente, entre una dimensión más profunda, más espiritual, más introspectiva y otra más racional, más científica. Consideramos que no están en conflicto o que no deberían estar en conflicto. Por tanto, este es el espíritu de la editorial, y lo hemos mantenido, creo que razonablemente bien durante muchos años. Por eso seguimos con buen estado de salud. Y quizás, atendiendo también a tu doble pregunta, esto tiene que ver porque los orígenes familiares de los Pániques están en India. Aunque eso fue mi abuelo, el padre de mi padre, que vino hace muchos años, de India, del sur de India, a España, bueno, a Europa, y luego por distintas circunstancias acabó en España y allí se casó con una mujer española. Por tanto, somos una familia híbrida, Mm. un encuentro, en la sangre de Oriente y de Occidente. Por lo tanto, esta vocación la tenemos en el ADN, Claro. de los Paniker, ¿no? Y por ese mismo motivo, siempre hemos mirado, con mucho interés a Asia, a la India en especial, pero también a otros lugares de Asia, las tradiciones filosóficas y espirituales Ujú. asiáticas, ¿no? Claro, qué fascinante. Y Agustín, si te pregunto que a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, hablando de la editorial, ¿no? La línea editorial de Kairos y qué factores han influido en esa revolución? Ah, sí, a ver, por supuesto, hemos evolucionado en la década de los 1960 en lengua española. Ujú, Los temas que empezaba a publicar Cairós eran muy exóticos. ujú, No eran tan mainstream, no eran tan populares. Hay que decir que publicábamos en España, todavía vivía Franco. Era una sociedad muy tradicionalista y muy conservadora en muchos ujú, aspectos. Y Cairós ya rompió con algunos esquemas a finales de los 60, principios de los 70, en España y en América Latina, porque siempre hemos tenido una dimensión latinoamericana. Al publicar en lengua española, pues nuestro público está en todo el mundo de lengua española, en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que los temas que publicábamos, que hemos ido publicando, pueden haber ido variando un poco, pero no demasiado. ujú, Este es un poco uno de los aspectos característicos de Kairos, es que seguimos siendo fieles a unas temáticas, a este enfoque multicultural, multidisciplinar, de diálogo, y eso el público, los lectores, pero también las librerías, los medios de comunicación, lo han sabido reconocer. Entonces, Kairos tiene bastante prestigio, ujú, sobre estos temas, que a veces son temas delicados. Publicar de espiritualidad, muy fácilmente uno acaba publicando cosas
muy superficiales, o muy poco profundas. Y aquí sí que es importante que los panicker, y en mi caso desde hace muchos años, pongamos el criterio editorial y el conocimiento para hacer de filtro. Por lo tanto, nos hemos mantenido fieles a estas mismas líneas Ujú. editoriales y el público lo sabe reconocer. De ahí el prestigio que tiene la editorial en lengua española. Hemos recibido premios, y seguimos siendo independientes, además. Independientes ideológicamente, o espiritualmente, políticamente o ideológica o económicamente. No formamos parte de un gran grupo editorial, que hoy en día es muy común. Los grandes grupos editoriales compran a editoriales más pequeñas y entonces se pierde esa independencia. No, en Kairos, al ser una editorial familiar, pues nos hemos mantenido independientes de estas corrientes. Qué bien. Qué interesante que, Cairo, perdón, que Agustín, tú hables sobre Francisco Franco, el tiempo pues, de la posguerra, ¿no? Y tú has vivido de primera mano esta época, así que cuando hablas de algunas pues, reglas que la editorial rompió, ¿no? Sí, ¿Podrías aclararnos un poco? ¿Y cómo sí. era el tiempo la época de posguerra para las casas editoriales en aquel entonces? Aunque, perdone que no es parte de mi lista de las preguntas, pero es que se me ocurrió y por eso me gustaría. Es que es muy interesante. A ver, posguerra tardía. Cairós nace en lo que se llama en el franquismo tardío, al final cuando la sociedad española empezaba a abrirse, en los años 60 y los 70. Por tanto, no son los años duros de los años 40 y los años 50, que España estaba muy cerrada, ¿no? Ya había cambiado algo, afortunadamente. Pero, por ejemplo, todavía en nuestros libros, y yo lo he vivido esto incluso después de Franco, tenían que ir a la censura, ¿eh? O sea, se tenían que ir al gobierno que antes de que se distribuyera tenía que dar el ok. Y hubieron 7 u 8 libros de los primeros que no pasaron la censura, o sea que el gobierno no autorizó su publicación. Algunos de ellos se pudieron publicar 5 o 6 años más tarde, otros ya no se publicaron porque ya era demasiado tarde, ¿no? Y normalmente eran libros, fíjate qué interesante, en los años, a principios de los 70, que tenían que ver con la sexualidad. Libros que hablaban de la sexualidad femenina o masculina, libros de feminismo, libros, nosotros publicábamos libros de estas temáticas de los Women's Liberation Movement, que en Estados Unidos o en Europa eran muy apreciados, pero que en España eran desconocidos, y eso la censura no lo autorizó. Tampoco algún libro político. Es cierto que nunca ha sido una de las líneas clásicas de Cairós, libros de política, pero sí que en los años 70 habíamos, en alguna colección de ensayo, habíamos publicado un libro sobre el anarquismo, que hacía mención precisamente a la guerra civil española, y eso las autoridades no lo aprobaron y lo censuraron ese libro, o sea que tuvimos algunos problemas, pero sin embargo hay que decir que la mayoría de libros pues, se pudieron publicar sin problema. Empezamos, Kairos fue pionera en publicar libros de contracultura, que eran los movimientos en los años 60 y 70, sobre todo de los jóvenes occidentales, que muchos viajaban a India y a otros que rompían con algunos bueno, patrones culturales típicos.
la búsqueda espiritual, el yoga, los maestros y lamas budistas que existían, eso era muy nuevo en España. Eso no fue problemático de publicar, Ujú. no había censura sobre esto, aunque España era un país muy católico, pero no había problema, era muy minoritario. Luego esto se ha hecho mucho más popular y hoy en día son libros, muchas editoriales publican a grandes maestros y grandes pensadores, ¿no?, en esta línea. En aquel tiempo eso eran libros que rompían. Publicar libros sobre el taoísmo chino, publicar libros de Alan Watts, que era un gran divulgador de las corrientes y el pensamiento del Vedanta o del Tao o del Zen, en lengua inglesa, que nosotros traducíamos al español. O publicar los libros de Krishnamurti, ¿no?, un gran maestro espiritual indio universal, porque Krishnamurti tiene un mensaje. Todo eso fue muy, muy novedoso y eso sí que no fue problemático de publicar, esas líneas. Muy interesante. Y bueno, precisamente ahora que hablas de Alan Watts y Jiddu Krishnamurti y también Ken Wilber, ¿no? Sí, Entonces, Kairos ha publicado obras de estos autores destacados. Así que, sí. ¿cómo selecciona la editorial los títulos y autores que forman parte de su catálogo? Claro. Bueno, esa es la labor esencial del editor. Yo soy a la vez editor y publisher. O sea, soy la persona que escoge la línea editorial, los libros a publicar, y el publisher es más el businessman y tiene la parte comercial. Pero en este tipo de editoriales es bastante común que sea la misma persona, y en ese caso yo tengo esa doble orientación. Entonces, como editor, yo tengo que ver autores o libros que tengan calidad, que sean serios, que aporten algo nuevo, algo interesante para ese diálogo Oriente-Occidente, libros, líneas en psicología. Kairos, por ejemplo, en lo que se llama la psicología humanista o transpersonal, con autores como Wilber al principio, que seguimos publicando. Este mismo año hemos publicado un libro de Ken Wilber. 40 años después seguimos publicando estos autores. O Abraham Maslow, que ya lo publicaba mi padre en los años 60. Bueno, pues esas son líneas en psicología, por ejemplo, o psicología profunda, que son interesantes. Ahí yo tengo que establecer el criterio de seriedad, de rigor, de profundidad. Pero al mismo tiempo, yo no olvido que soy el publisher y tenemos que vender estos libros. Por lo tanto, también mi otro aspecto tiene que valorar que sean libros atractivos, que sean comerciales, que pueda llegar a un gran público. Kairos tiene muchos registros, tenemos más de 1000 libros Ujú. publicados, tenemos 1200 títulos publicados. Por lo tanto, hay libros muy distintos, y hay distintas colecciones, pero siempre buscamos este equilibrio en la profundidad y la seriedad, el rigor, sin ser una editorial universitaria o académica, no lo somos, ¿no? Somos una editorial del gran público, pero con rigor, Ujú. pensamos que el público, los lectores no son tontos, entonces no hay que darle cualquier cosa. Aquí hay que aplicar el criterio editorial, decir, vale, ok, este es el mínimo que hay que ofrecer y a partir de ahí, por supuesto, hay libros que se pueden llegar a un público más amplio y otros más reducido, ¿no? Pero hay que buscar ese equilibrio. Esta es mi receta editorial y otro aspecto importante en una editorial como la nuestra o con este tipo de libros, no solo buscamos el best seller, el libro que se vende mucho, bueno, siempre es bienvenido, naturalmente, pero buscamos el long seller, el libro de fondo que al cabo de 10, 15, 20, 40 años tenemos libros publicados en los años 70 que seguimos vendiendo y reimprimiendo constantemente. Libros de Ken Wilber o de Krishnamurti o de los años 80, de Iyengar, o de unas psicólogas. Por lo tanto, los libros consideramos que no son un mero producto
de consumo, aunque obviamente se compra y se paga, sino que hay una aportación cultural. Esto no es bla, bla, bla. O sea, esto es tal como realmente lo sentimos y lo aplicamos. Un libro tiene que ser una aportación cultural interesante. Qué bien. Pues hablando de este equilibrio, ¿no? Es casi como un equilibrio muy delicado, ¿no? Sí. Pues llegar a este punto donde el libro tenga pues un rigor, como tú dices, pero también que se venda mucho, ¿no? Entonces, a veces es difícil para ti y como una editorial negarle a alguien, aunque tú pienses que pues el autor realmente se ha dedicado mucho a este trabajo o la obra, pero todavía no ha llegado a al punto de que tú lo aceptes porque no ha alcanzado Ujú. este equilibrio delicado. ¿Tienes alguna experiencia como editorial? Sí, muchísimas. Constantemente estoy rechazando propuestas que me hacen autores de España o de América Latina, o nosotros la mitad de los libros son originales en lengua española, la otra mitad son traducciones, Ujú, fundamentalmente del inglés, ujú, también del francés o del italiano, o los que nosotros hacemos de traducciones de textos clásicos, ujú. que pueden ser del sánscrito, del chino, del japonés, del tibetano, O del pero hindi también, ¿sí? ¿Perdón? O del hindi también, ¿sí? O Del del hindi hindi al también, español. sí, sí, sí. Pero sí, nosotros recibimos muchísimas propuestas, demasiadas hoy en Ujú, día. ujú, Fíjate que recibimos más o menos 2 o 3 propuestas al día. ujú, Eso quiere decir que al final del año tenemos más de 1.000 propuestas y yo solo voy a publicar 32, 33 o 34 libros, porque esta es mi velocidad de crucero como ujú, editor. Por lo tanto, constantemente estamos rechazando propuestas. Hay algunas que es muy evidente que no encajan, que no son interesantes. Pero luego, como tú dices, hay otros libros escritos por autores que son muy interesantes y que son buenos y que ujú, son perfectamente publicables. ujú, Y es ahí donde yo tengo que establecer mi criterio más fino, decir, bueno, pues este sí, este no. ujú, ¿Y por qué uno sí y el otro, y el otro no? ujú, Bueno, pues ahí hay muchos factores, tiene que ver pues con la promoción, proyección que tenga ese autor. Hay autores que son muy activos, eso ayuda luego mucho a vender los libros. Todo el aspecto hoy en día es muy importante. Que un autor aparezca en canales de YouTube contigo o con otro, eso facilita. En cambio, otros autores más retraídos, bueno, pues eso es más difícil, ¿no? Ahí tenemos, esa es la labor del editor. Por tanto, constantemente tenemos que poner en una balance, ¿no? En una, bueno, y considerar distintos aspectos. Y luego hay temáticas que en Kairos nosotros sabemos venderlas muy bien o llegamos fácilmente a un público y otras que a nosotros nos cuestan más. Por ejemplo, nosotros siempre hemos descartado el mundo de la literatura, el mundo literario. Lo hemos intentado, en el pasado. Alguna vez habíamos iniciado alguna colección más literaria, sí. con cuentos cortos, o alguna novela, Ujú, pero nos costó mucho, ni las librerías, ni los medios de comunicación, ni no nos asociaban con el mm, mundo de la ficción. mm, Y entonces, cuando me proponen libros de ficción, yo ya los descarto. No tenemos ya una colección donde publicar estos libros, ¿no? O incluso hace poco hacíamos ensayos con libro infantil. ujú, Este es otro mundo, el libro ilustrado para mm, niños, adolescentes. mm. Ahí es por otros motivos, pero no voy a proseguir, aunque hay algún libro que ha funcionado bien, pero bueno, mejor concentrarse en la actualidad, en aquellas áreas, en aquel nicho
en el cual uno es competente, es conocido, es fuerte y es reconocido, y mantenerse ahí, y esa es un poco la fórmula. Bueno, muy interesante. Y mi siguiente pregunta para ti, Agustín, es sobre, en tu opinión, ¿cuál es el papel de una editorial, en la difusión de la espiritualidad y el pensamiento filosófico en la sociedad actual? Bueno, sí, a esto es lo que nos dedicamos Sí. y creo que tenemos un papel importante y sobre todo, un poco por lo que decía antes, también es una responsabilidad, Ujú, porque en el mundo como hoy en día la espiritualidad es apreciada, y en el mundo de habla española hay mucha gente que busca, que no que quizás el mundo cristiano lo ha dejado de lado, pero no quiere renunciar a su profundidad espiritual y busca precisamente en tradiciones asiáticas o en otros tipos de espiritualidades, busca respuestas. Y de ahí que yo considere que hay que mirar de trascender las modas. ujú, Y el editor, que es un amplificador de corrientes, de pensamiento, tiene que hacer esta aportación, aportar el criterio, el discernimiento, para facilitar a los lectores. Luego cada uno decidirá, obviamente, qué libros le interesan, qué no, cuáles no. Pero creo que el editor tiene la responsabilidad de otorgar algo con mínimos de calidad. ujú, Y ujú, creo que para el mundo de la filosofía, de la espiritualidad, los libros siguen siendo muy importantes. Siempre se habla de que el libro pierde, que morirá. Bueno, yo esto lo llevo escuchando desde que entré en Editorial Kairos en el año 78. Y el libro ahí sigue y yo veo que detrás tú tienes libros ahí, yo tengo muchos libros aquí detrás. Y el libro en papel o el libro electrónico, a mí no me molesta, que la compre, o el audiolibro, no dejan de ser libros, ¿no? Las editoriales tienen una labor importante en la difusión de estas corrientes, pero sobre todo, tienen una responsabilidad, para establecer estos criterios. Pues interesante. Y Carlos, cada vez como tú hablaste de audiolibros, ¿no? O libros electrónicos, am, ¿qué desafíos ha enfrentado o tú has enfrentado al dirigir una editorial especializada en temas de espiritualidad, filosofía y psicología en un mundo cada vez más digitalizado, digamos, ¿no? Sí, 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 el mundo digitalizado es una realidad, pero Mm. nosotros nos adaptamos. Nos adaptamos a las Tenemos que circunstancias. adaptarnos, ¿no? Sí. Claro, claro. Hay que adaptarse y hay que sacar provecho de las nuevas tecnologías. Ujú, Podemos ser críticos con distintos aspectos, hay que ser críticos ujú, con distintos aspectos, pero no hay que ser maniqueos en el sentido, ujú, esto es malo, esto no. No, pues si hay que hacer libro electrónico, pues se hace y hay mucha gente que lee en electrónico, yo mismo a veces. No es ujú, mi estilo, yo prefiero el papel, pero hay que adaptarse a eso. Si hay que utilizar... yo entré en la editorial que todavía utilizábamos unas películas, unos films para ujú, imprimir los libros. O sea, ujú, la tecnología, ujú, en el mundo de las artes gráficas, de las imprentas, la he visto transformarse mucho. Luego ujú, llegaron los ordenadores, ujú, para compaginar los libros, los distintos programas. Luego llegó Internet, luego llegaron... pues hay que adaptarse, hay que ajustarse a cada... Ahora llega la inteligencia artificial. Bueno, pues ya nos arreglaremos. Ya la integraremos. De lo que se trata es de seguir difundiendo la espiritualidad profunda. Y de eso, ni el mundo digital la anula. ¿eh?
la inquietud espiritual, o filosófica, o de profundidad, la búsqueda de introspección que tienen el ser humano, Ujú, yo creo que es con natural, es como el oído musical. Todo el mundo tiene más o menos oído, pero todo el mundo puede apreciar la música, tiene la sensibilidad para captar algo hermoso, ujú, algo bello. Pues lo mismo con la espiritualidad y la filosofía, algo más profundo, algo que nos trasciende. Entonces, si uno eso lo encuentra a través de un libro, a través de un canal de internet, a través de una película, a través, bueno, pues ya nos ajustaremos, a los formatos de cada momento, ¿no? En esto claro. yo creo que hay que adaptarse, sí. Sí, sí, es importante. Pues, Agustín, mi siguiente pregunta es, además de tu labor editorial, también eres autor de varios libros, ¿no? Sobre religiones, y culturas de la India. Así Sí. que, ¿cómo equilibras tu faceta de escritor con la de editor? Sí, a veces no es fácil, cuestión de tiempo. Sí. Sí, sí, yo he escrito algunos libros básicamente sobre India, Ujú, sobre historia, sociedad, religión, filosofía, espiritualidad, y doy cursos, doy clases en distintas universidades también sobre esto. Y lo compagino con mi trabajo de editor, que es con el que yo me gano la vida ujú, y ujú, es el que me ocupa más tiempo. Bueno, con los años uno encuentra la fórmula. Últimamente escribo muy poco, ujú, no tengo mucho tiempo, y además escribo libros muy grandes, muy gruesos. Pero sí, yo no quiero renunciar a mi faceta de autor y de ujú, escritor. A mí me gusta mucho escribir. Y me interesa mucho. A ver, yo escribo sobre temas que están vinculados con los libros que yo publico en Kairos. ujú, Por lo tanto, es coherente, hay una cierta armonía. No me dedico a escribir otras cosas que no tienen nada que ver con lo que publico como editor. Por lo tanto, no me es difícil compaginar ambos aspectos. Es una cuestión más bien de tiempo, ujú, de buscar el momento. También escribo artículos y colaboraciones con medios de comunicación, pero uno al final lo encuentra, ujú. encuentra el momento Sí. para compaginarlo todo. Qué bien. Y pues hablando de las obras que publica Kairos, ¿no? ¿Cómo percibes tú la recepción del público hispanohablante hacia las obras que publica Kairos, especialmente pues aquellas relacionadas con tradiciones orientales? Sí. Bueno, ahí hay mucho interés, mucho. Ha ido creciendo. Yo lo he ido viendo con los años. Si en los años 70 Cairós era casi la única. Ujú, Había otra editorial en Argentina que también publicaba y en España Cairós, y era un tema muy minoritario. Ya en los años 80 eso ya se hizo más popular, ujú, y habían otras editoriales, pero bueno, desde el punto de vista editorial no era un aspecto muy importante, por eso nos dejaban hacer bastante libres. Ahora no, ahora incluso los grandes grupos editoriales publican libros de espiritualidad y de las tradiciones orientales. ujú, ¿Por qué? Porque hay demanda, hay mucho interés, ujú, muchísimo, en España y en América Latina. Y hay tanto interés, una dimensión, llamémosle más light, más superficial, y que integran algunas ideas, algunas prácticas en su vida, como gente que lo estudia, que lo practica realmente. Puede ser la dimensión más práctica, que básicamente toma la forma o del yoga o de la meditación. Son las dos ujú, típicas formas, de origen oriental que ujú, en el mundo de habla española y en ujú, Occidente en general son muy populares. Pero luego hay gente que a través, quizás ha empezado con el yoga como una gimnasia, pero luego descubre que hay detrás
hay un mundo más profundo, con una larga historia, y entonces a lo mejor se interesa en la Bhagavad Gita, Ujú, o en Patanjali, o ujú, una persona que hace meditación y descubre los sutras del Buda, o los textos budistas chinos, o el taoísmo, o las distintas tradiciones. Ya hay incluso estudios académicos en las universidades, en España no mucho, pero en ujú, México, en Perú, en Argentina sí hay ujú, más estudio académico de las tradiciones orientales o asiáticas. Y sí, sí, esto ha dejado de ser un tema exótico. No. Ahora en las librerías en España hay una sección importante que se dedica a estas temáticas porque para las personas que les interesa la dimensión espiritual, ese aspecto es muy importante para su vida. Por lo tanto, esa persona compra libros y no compra uno. Una novela uno se la puede leer como casi como para pasar el tiempo. Bueno, luego hay la alta literatura, donde uno, bueno, hay de todo, pero un libro de espiritualidad uno lo compra porque tiene una inquietud personal por ese tema. Y esa persona es un comprador de libros y le ujú, interesan. Ahí Kairos, como pionera en la introducción de muchas filosofías de ujú, Oriente, ujú, pues bueno, gozamos de un buen nombre, de un buen ujú, prestigio, todavía entre el público o entre las librerías. ujú, ujú. Qué interesante. Y especialmente en el contexto de la India, si te pregunto, ¿no? Agustín, ¿cómo, por qué o a qué se debe este aumento en la demanda? ¿Es simplemente la curiosidad, o hay algo más allá de la curiosidad? Sí, Estoy hablando del aspecto del espiritualismo. sí, uh, Espiritualidad, sí. sí. Sí, sí, ya te entiendo. Bueno, eso es una corriente muy antigua ya. O sea, la India, Ujú, desde hace muchos siglos, ujú, sí. ha despertado interés en Occidente, distintos tipos de interés, y no siempre muy bien enfocado, pero siempre ha sido una tierra, un lugar de sabiduría. ¿eh? Ujú, Uh, y ya los griegos pensaban que muchas cosas procedían de la India. Por lo tanto, la India tiene un prestigio como tierra, y además merecido, porque en India han nacido algunas de las grandes tradiciones ujú, espirituales del planeta. sí. Eso lo sabemos todos, ¿no? Ujú, Es cierto que luego eso desaparece un poco y luego la espiritualidad de origen indio o índico no siempre ha estado bien entendida, o bien interpretada. mm, Y luego ya en el siglo XIX o incluso en el siglo XX se mezclan con imaginaciones orientalistas, ujú, incluso con los hippies y la ujú, contracultura, pero es más que curiosidad. Y el arraigo que hoy en día, en el siglo XXI, tienen muchas tradiciones espirituales indias o de origen indio, como el budismo, estoy pensando, que aunque muchos quizás están más familiarizados con formas budistas tibetanas, o del sudeste asiático o japonesas, pero nunca hay que olvidar que el budismo es de origen indio, es 100% indio. Y luego, lo que al mismo tiempo que es muy indio, es muy universal, y por eso sale y puede arraigar en Asia. Pero lo que tiene el budismo, las tradiciones hindúes, yo he publicado sobre el jainismo, sobre el sikhismo, eso no es conocido, ujú, o no es muy conocido, pero todas comparten, las tradiciones índicas en particular, un aspecto que la sociedad de Occidente del siglo XXI le sorprende muchísimo, y por eso es más que curiosidad, que son tradiciones transformativas. ujú, Te invitan a que te transformes.
ujú, internamente, a ujú, través de la meditación, a través del yoga, a través del estudio, a través del ritual, a través del conocimiento, a través de una serie de aspectos. No se trata solamente de cumplir con una serie de ritos ujú, o patrones ujú, sociales o míticos, sino sobre todo cómo se vive en Occidente. Se trata de transformarse a sí mismo. Y ujú, eso mucha gente lo ha encontrado en las tradiciones índicas y que quizás lo tenían también las tradiciones occidentales, pero por distintos motivos ujú, eso se perdió ujú, o se quedó un poco petrificado, osificado, y ujú. ese aspecto transformador de la persona, muchas personas lo encuentran en tradiciones de origen oriental. Sí, sí, muy interesante. Y, en- y también me gustaría ahora preguntarte, Agustín, sobre cómo crees tú que los libros pueden contribuir a, a integrar la espiritualidad en la vida cotidiana. Claro, bueno, es que es un poco se trata de eso. Si Ujú, uno, digamos, las religiones tradicionales, que en Occidente fundamentalmente era el cristianismo, ujú, pero es que hasta incluso en la India, donde no ha seguido la misma evolución social, las religiones tradicionales se transforman. Inevitablemente, todo lo histórico cambia, aunque hablen de que eso es eterno y de que eso no cambia. Y una de las grandes transformaciones, la mayor transformación de todas las religiones del planeta en los últimos 200 años, y eso quizás los protestantes, el mundo protestante es el pionero a finales del siglo XVIII, pero luego sobre todo en el siglo XIX, ujú, eh, eh, es llevar la religión a, a lo cotidiano. ujú, Estoy pensando sobre todo en Occidente. Llevarla no a una esfera. La religión en Occidente se practicaba en la iglesia, ujú, pero luego en casa uno hacía lo que quería. Luego iba a la iglesia y se confesaba las transgresiones que había hecho de las normas. Bueno, eso hoy en día no funciona ya así. Muchas personas consideran que la dimensión espiritual tiene ujú, que ser un giro y la tiene que integrar en el día a día, en su vida cotidiana, en lo que come, en lo que hace, en sus valores éticos, en su comportamiento con los demás, con el medio ambiente. Y hay ese giro inmanente de lo religioso. Los libros que publicamos en Kairos, incluso hay libros que hablamos de una espiritualidad secular, espiritualidad laica, sin religión, pero que puede darse perfectamente y puede cultivarse en la vida cotidiana a través del arte, por ejemplo, de la música, de la pintura, de la poesía, de la danza, de la acción social, de la acción medioambiental. Eso pueden ser vías espirituales totalmente seculares y donde se lleva a lo cotidiano, más alejadas del mundo religioso tradicional, ¿no? Eso en India quizás no funciona igual, pero en Occidente claramente es una corriente donde lo cotidiano se impregna de lo espiritual, quizás no de lo religioso, pero sí de lo espiritual, ¿no? Y ahí los libros y muchos de los que publicamos, muchos de los maestros que publicamos, digamos, apuntan en esa dirección. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay un maestro budista muy conocido, vietnamita, Thich Nhat Hanh, murió hace 2 o 3 años, muy popular en Francia, en Estados Unidos, en España, yo lo publico, y él es un monje, por lo tanto, procede de una tradición renunciatoria, es una asceta, es un monje. Y sin embargo, lo que él enseña no es para monjes, es cómo llevar esos valores ujú. monásticos a la vida cotidiana. ¿eh? Al día a día, ¿no? Sí. Y ahí ese es un movimiento muy interesante
que se está dando en muchos lugares del mundo, y está transformando las propias religiones y tradiciones espirituales. Qué bien. Y mirando hacia atrás en tu pues trayectoria, ¿no? ¿Hay algún logro o publicación de Kairos del que te sientas especialmente orgulloso? Ah, bueno, no, sí, 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 sí. No, 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 no es un autor. Bueno, hay algunos que hemos vendido muy bien y Sí. eso, pero no es tanto por. Yo me siento orgulloso de una colección, muy particularmente contento con una colección que no tiene un nombre muy bueno, pero se llama Clásicos. Y es la colección donde publicamos traducciones de textos sagrados, básicamente de Oriente, no solo de Oriente, pero básicamente de Oriente. Para mí, es en esa colección en la que mi rol de editor creo que lo cumplo mejor. Ujú, Porque son libros que comercialmente hablando no son tan interesantes, porque son de venta muy lenta. Se acaban vendiendo siempre, porque son textos clásicos. Pero es ahí donde buscamos pues la traducción de los sutras budistas, ujú, del Pali, de la lengua Pali, al español. O la traducción de textos sánscritos por ujú, Oscar Pujol, de la ujú, Bhagavad Gita o los Yoga Sutras, o ujú, la Samkhya Karika, ujú, o textos del yoga, de la ujú, tradición yógica, ujú, de la Edad Media, traducidos al español o ujú, traducciones del japonés, ujú, del chino clásico. Tenemos textos del Chuanzi, el Liezi, son textos que tienen 2000 años de la antigua China, siempre traducidos por expertos ujú, españoles o latinoamericanos que conocen la lengua, pero no son filólogos, son también ujú, conocedores de la tradición, de la filosofía, del contexto histórico y los presentan con una introducción. ujú, Insisto, esta colección, que solo podemos publicar 1 o 2 libros al año, no más, pero yo estoy muy orgulloso de esta porque ahí hay joyas de sabiduría, y que son, ahí es donde la aportación cultural que hace la editorial se ve de una forma más clara, ¿no? Cuando se traducen estos textos. sí, qué bien. Y bueno, el tiempo vuela, Agustín, y hemos llegado hasta el fin de esta entrevista. La última pregunta para mí, pues de mi parte para ti es, pues, ¿qué proyectos futuros tienes tú para la editorial Kairos y qué temáticas te gustaría explorar en próximas publicaciones? Teniendo en cuenta que pues mi canal hay muchos indios que siguen, así que algo desde el punto de vista del temático indio, si estás buscando algunos temas. Siempre, siempre buscamos temas relacionados con la India, que además es también mi área de interés personal. Sí. Por tanto, siempre tengo interés. A ver, no hay nada nuevo que yo tenga en mente, porque las líneas de la editorial están muy marcadas desde hace ya décadas, desde hace muchos años. Seguiremos publicando libros en psicología, en filosofía, traducciones de textos clásicos. Ahí hay que ver ese equilibrio, también no pueden ser cosas muy extrañas o para un público muy minoritario, que a lo mejor en lengua inglesa se pueden hacer ciertas cosas, porque el mundo en lengua inglesa hoy en día, el mercado es el mundo entero, Ujú, sí. pero en español, aunque es muy grande el mercado, hay que buscar ese equilibrio entre la Ujú, comercialidad. ujú, Tenemos libros de psicología profunda. Ahora hay mucho interés, por ejemplo, una de las líneas que tenemos abiertas es que es un tema polémico, pero muy interesante, es en el uso de sustancias psicodélicas
como el LSD, el LSD o el ayahuasca, o la psilocibina o la ketamina, pero nosotros lo hacemos con mucho rigor. Es un psiquiatra quien habla sobre estos temas y que te habla de los pros y de los contras. O de los riesgos que hay en ese uso que ahora se está legalizando en muchos países. Bueno, pues esa es un área nueva, Ujú, hace tiempo, no es totalmente nueva para nosotros, pero ujú, ahora sí que estamos mirando más ahí. Traducciones, tenemos algún texto tibetano en marcha, ujú, libros también sobre la tradición cristiana, ujú. que en lengua española sigue siendo importante y creemos que no tiene que estar solo en manos de las editoriales de la Iglesia, Ujú, editoriales confesionales. Entonces ujú, se pueden publicar libros sobre Jesús o sobre los Evangelios o ujú. sobre María, con un enfoque más laico, no libros críticos, libros de empatía, libros... Claro. bueno, pues esa línea también la estamos Mm, siguiendo. Bueno, hay un editor tiene que tener las antenas siempre mm, desplegadas, mm. abiertos a todo, y siempre a lo que se genera en India, pues yo ahí siempre estoy particularmente atento, a Vale. autores, corrientes, maestros, etcétera. Qué bien. Pues sí, alguien de nuestros de nuestro público que esté viendo esta entrevista y también es autor, pues podrías ponerte en contacto con Agustín, Claro, con su editorial. Yo voy a dejar en la descripción de este video el enlace de su sitio web para que le puede contactar, ¿no? Para que exacto. le pueda contactar, pues, y muchas gracias, Agustín, por tu tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte y escucharte sobre tu viaje, sobre el viaje fascinante de la editorial Kairos y bueno, pues espero tenerte otra vez en mi canal. Sí, yo encantado. Para mí ha sido un placer. He estado muy cómodo, contigo y espero haber dado, bueno, alguna reflexión interesante, Claro. Encantado. Y como tú has dicho, si alguien quiere contactarnos, Sí. pues nosotros estamos siempre abiertos. Muchas Claro, gracias. pues bueno, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a mi público por ver. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao.